Buenísimos días a todas y a todos. Para mí, para nosotros, para nuestro equipo, es de verdad muy placentero. También es motivo de mucha alegría que ustedes hayan podido concurrir a esta invitación que hemos hecho para el día de hoy. Sabemos que un día domingo es el día que todos y todas le dedicamos a nuestras familias y por eso para nosotros es muy importante que ustedes nos hayan regalado este espacio de tiempo. Por supuesto también a quienes no pudieron venir y nos están siguiendo a través de las redes sociales, no solo en Bogotá, sino en el resto del país. Permítanme que voy a... Y les decía que es de mucha alegría de verdad que podamos contar con ustedes y con quienes nos siguen en las redes sociales. Hemos querido hacer coincidir en este evento dos hechos que son muy importantes para nosotros como equipo. Bien saben ustedes que nos hemos dado en llamar el equipo del cambio. Somos un equipo de amigos, de militantes de la Alianza Verde, de personas y ciudadanos comprometidos con el cambio en el país a lo largo y ancho del territorio nacional. Pero quisimos que hoy pudiéramos hacer coincidir dos hechos importantes, repito. Uno, el de nuestro primer año en el Congreso de la República. Hace unos pocos días, el pasado 20 de julio, cumplí mi primer año en este ejercicio, o cumplimos el primer año en este ejercicio en el Congreso. Pero además quisimos hacerlo coincidir con la largada, digamos, de lo que es la carrera por la alcaldía de Bogotá, por el Consejo y por las juntas administradoras locales. Y en esa largada la Alianza Verde juega de protagonista central en esta contienda electoral en Bogotá. Bogotá es quizás el lugar más importante para la Alianza Verde en esta coyuntura electoral, no solo porque tenemos una candidata con todas las posibilidades de ganar la alcaldía de Bogotá, sino porque el nivel de aceptación de los ciudadanos y ciudadanas hacia el Partido Verde en Bogotá es de los más altos, quizás el más alto de los registros de todo el país. Y nosotros como senadores y como protagonistas de la política bogotana, ustedes recordarán, muchos de los que están aquí me han acompañado en este ejercicio. Saben que estuve 3 periodos seguidos en el Consejo de Bogotá y que eso hizo que fuéramos protagonistas de los principales acontecimientos políticos de la capital de la República, que hemos no solo sufrido esta ciudad, sino que la hemos soñado, que hemos construido también una perspectiva, una mirada de la ciudad y que tenemos una agenda para proponerle a los bogotanos y bogotanas. Quisimos que hoy, esta mañana de domingo, coincidiéramos o hiciéramos coincidir una especie de rendición de cuentas, o mejor, una rendición de cuentas con todas las letras a ustedes y a quienes nos siguen, a los bogotanos, bogotanas, a los colombianos que votaron por nosotros o a quienes nos siguen en nuestro actuar, en nuestra presencia en el Congreso de la República y en el debate político nacional. Y por supuesto también aprovechar este encuentro, que es un encuentro de amigos, de viejos amigos y amigas, a quienes conocí hace muchos años y con quienes además forjé sueños y compromisos con el país y con las generaciones de las que hacemos parte, pero también nuevos amigos y amigas que han venido sumándose a este esfuerzo nuestro, que comparten con nosotros estos sueños o que además nos han ayudado a construir nuevos sueños en un mundo, por supuesto, cambiante, que nos plantea enormes desafíos a quienes queremos construir sociedades mucho más democráticas, mucho más igualitarias y mucho más responsables con el planeta y con estos tiempos de cambio climático y calentamiento global. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Le damos la bienvenida en nombre de nuestro equipo, en nombre de mi familia. Aquí está conmigo Diana, no sé si mi hija Laura esté por acá o si no alcanzó a llegar. Aquí está Sofía también. Y en nombre de ellos, mi hermano Jairo, en nombre de mi familia,
también les damos una bienvenida muy afectuosa y un saludo con un abrazo muy grande para todas y todos ustedes y para quienes desde la distancia también nos están siguiendo. Yo voy a contarles, me corresponde, es mi obligación, qué hemos hecho en este año, que ha sido un año pues especialmente exigente para una persona que como yo llega por vez primera al Congreso de la República, pero que, para decirlo, digamos, también con absoluta sinceridad, llegué en unas circunstancias también muy especiales y muy excepcionales. Porque a pesar de que perdimos la presidencia de la República con un proyecto político y con un presidente que está situado en la orilla contraria a lo que nosotros representamos en la política colombiana, en todo caso, llegamos al Congreso y no llegamos en solitario, llegamos con una bancada de 19 congresistas, o mejor, con 18 colegas, yo hago parte de esa bancada. La bancada en el Senado acaba de designarme como vocero de la bancada de la Alianza Verde en el Senado de la República, y eso por supuesto no solo es un reconocimiento, sino que es una responsabilidad inmensa, porque tendré que ser no solo la voz de los que estamos aquí, sino también la voz de los otros 8 senadores de la República en un escenario de debate político también muy importante. Y no solo llegué junto con estos otros colegas del Verde, sino que llegamos más de 40 congresistas, entre senadores y representantes a la Cámara, representando fuerzas de oposición, fuerzas independientes digamos, representando una opinión política, una opinión pública y unas ciudadanías que tienen unos compromisos muy claros con la paz, con la reconciliación, con la justicia climática, con la reducción de la desigualdad social, en fin, unas bancadas comprometidas con las causas de los derechos humanos, con las causas de la democracia de alta intensidad, como dice Boaventura dos Santos, en fin, unas bancadas que aun cuando somos diversas y aun cuando tenemos historias distintas, tenemos un territorio común, tenemos unas coincidencias para abordar el debate parlamentario. Y eso, por supuesto, que es una bendición, para decirlo en términos cristianos y en términos religiosos. Es una afortunada circunstancia que podamos estar no en solitario, sino que podamos ser una bancada verde y una bancada de oposición o alternativa incidente y presente en los principales debates del país y en los principales asuntos que nos preocupan a los colombianos y colombianas, sobre todo a los colombianos que más sufren la desigualdad, el abandono estatal y la violencia, que son los colombianos de la Colombia profunda, allá en el Catatumbo, que tanto me duele en el corazón porque mis padres son de allá, pero también en el Cauca, también en Nariño, también en el Guaviare, también en los llanos orientales, en fin, que son los colombianos con los cuales tenemos una deuda inmensa como sociedad y como Estado. Entonces voy a contarles primero quiénes han estado conmigo, porque tampoco ha sido un ejercicio en solitario o un ejercicio que solo se deriva de lo que se me ocurra. Somos un equipo también en el Congreso. El presupuesto público nos permite contar con una unidad de trabajo y quisiera presentárselos muy rápidamente para que ustedes los conozcan. Conmigo han estado Camila Borges, que la hemos delegado para que coordine el trabajo de nuestra unidad de trabajo legislativo. Es una abogada santanderiana, especialista en derecho procesal, en fin, ahí están todos sus pergaminos, y es una mujer joven, además una ambientalista comprometida 100%. Eduard Martínez, ustedes lo conocen, muchos de ustedes, en algunas ocasiones ha ejercido como líder político y como candidato a la Junta Administradora Local en Tunjuelito. Es un líder social, comunitario, joven también, viene conmigo desde hace ya varios años. Aquí está Eduard, por supuesto está la foto también de él. Mónica Casas, que es una hormiguita trabajando con nosotros, es la que más se relaciona con muchos de los que están aquí y que además, digamos, es la que hemos colocado junto con David Murillo para que se encarguen del trabajo y del relacionamiento con los líderes comunitarios y las localidades, y también, por supuesto, con los equipos de las regiones, junto con Diana, mi esposa, que me ayuda en esa tarea, que es una tarea
dispendiosa, importante, de organización política de este esfuerzo y de este equipo que hemos denominado el equipo del cambio. Juan Manuel Osorio, que es un abogado y es una persona que nos asesora en los temas de política exterior. Ustedes saben que yo estoy en la Comisión Segunda, que es la que se ocupa de las relaciones internacionales del país, y necesitábamos, digamos, una asesoría técnica muy especializada en estos temas, y Juan Manuel, que es un viejo amigo con el que trabajé además hace muchos años cuando fui director de Arcoíris en un programa de derechos humanos financiado por la Unión Europea, y él hacía como coordinador de ese gran programa, en donde además surgió el programa de televisión Contravía. Eso se le olvida un poquito a nuestro amigo Holman Morris, pero ese programa no fue de autoría de Holman, Holman fue su director, fue de autoría de un programa que dirigía Juan Manuel Osorio. Laura Clavijo, que es nuestra periodista, la persona que nos ayuda en todos los temas de periodismo, aquí está también santanderiana, y ha sido, digamos, también una incorporación muy importante para nuestro equipo. Amparito, que es un símbolo ya no solo mío personal, sino de este equipo. Amparito es el soporte de lo que hacemos y del trabajo nuestro, ha estado conmigo desde que llegué al Consejo y es prácticamente una reliquia de este equipo, una persona a la que yo quiero mucho. Un aplauso para Amparito. Amparito es como una de esas mamás que uno se va encontrando en la vida, ¿no? Y que uno se las encuentra y nunca más la abandona. O sea que muchas gracias de verdad, Amparito, por su compañía. Xavier Estrada es un paisano vallenato, aquí está, es además dirigente de la Alianza Verde en el Cesar, es abogado también de la Universidad Popular del Cesar, y además es una persona que me acompañó como fórmula a Cámara de Representantes en el Cesar, o sea que además de ser abogado y de ser un buen profesional, es un militante 100% de este proyecto político del Verde y de nuestro equipo. Y finalmente Mateo Ibarra, que es un joven también politólogo, que conocimos en la campaña al Senado, llegó de voluntario y se ha quedado con nosotros colaborándonos en el trabajo, sobre todo en los asuntos que tienen que ver con la labor legislativa. Pero también nuestro equipo ha sido una especie de escuela de practicantes que han llegado a colaborarnos, han pasado por nuestro equipo y por nuestro trabajo 8 personas, que quiero mencionar muy rápidamente. Alejandra Roballo, una practicante en Ciencia Política de la Universidad Nacional. Laura Camila Díaz, de la Universidad Católica de Colombia, no sé si Laura Díaz está por acá, es una compañera que además se ha quedado muy enganchada, muy vinculada, muy comprometida con nosotros. Laura Mazorco, practicante de Ciencia Política de la Unicervantes. Óscar Mosquera, también de la Universidad de San Buenaventura, y ahora, más recientemente, han llegado a nuestro equipo Mateo Herrán, que es un practicante de una institución universitaria de Estados Unidos, Ivonne Murillo, de la Universidad Libre, Daniel Vaquero, que es un practicante de la Universidad Libre de Colombia, y Camilo Andrés Cotes, que también viene de la otra tierra mía, por allá de Ocaña, de la Universidad Francisco de Paula Santander de Ocaña, que también está haciendo sus prácticas con nosotros. Para ellos, un aplauso de bienvenida, por supuesto, y de agradecimiento. Bueno, ¿qué hemos hecho en este año? Además de ser miembro de la Comisión Segunda, yo fui elegido vicepresidente, ejercí como vicepresidente de la Comisión Segunda del Senado de la República, que es la que se ocupa de las relaciones internacionales, de la fuerza pública, del ascenso a los militares. Me habrán visto ustedes ahí cuestionando algunos ascensos de generales de la República. Es además la comisión que se encarga de los temas portuarios, de la seguridad aérea, de las fronteras, de las migraciones, en fin. Es una comisión que, aun cuando no es muy sonora, es muy importante, porque la agenda internacional es cada vez más importante en la agenda interna del país, ¿no? Hemos tenido la crisis con Venezuela la más grave de los últimos tiempos, o quizás de la historia de nuestras relaciones con Venezuela, y eso ha pasado por la Comisión Segunda. Y además, los temas de seguridad, de orden público, etcétera, pasan también por esa comisión. Pero al mismo tiempo, nos vinculamos a la Comisión de Paz, que es una comisión
accidental aspira a ser una comisión legal del Congreso, es decir, una comisión permanente, y allí ejercemos como copresidentes de la Comisión de Paz. Ustedes nos han visto no solo dando los debates en relación con la implementación del acuerdo de paz y las iniciativas de paz del país, sino también haciendo presencia en las regiones, en los espacios territoriales de reincorporación de los exguerrilleros de las FARC, o en los sitios en donde han ocurrido hechos graves de violación de los derechos humanos, de asesinatos de líderes sociales, ¿no? Este miércoles seguramente vamos a estar en Toribío, en el norte del Cauca, a propósito del asesinato de varios miembros de la Guardia Indígena del Cauca, haciendo presencia y recogiendo información que nos permita controvertir la tesis del gobierno y del presidente de la República, que de manera irresponsable ha salido a decir que lo que está ocurriendo en el norte del Cauca es una agresión del cartel de Sinaloa contra la Guardia Indígena y contra los indígenas, y que es culpa de los indígenas esas muertes porque no dejan ingresar a sus territorios al ejército y a la policía. Ustedes saben que los indígenas defienden con mucha vehemencia su autonomía, la autonomía de sus territorios. Pero lo que uno tiene que preguntarle al presidente, y aprovecho esta cuña para decirlo, este espacio, es cómo así que el presidente y el ministro de Defensa reconocen que hay una organización mafiosa de un país externo a Colombia haciendo presencia en territorio nacional, ¿no? Y violando nuestra soberanía, y nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? Y nuestro gobierno actúa como si fueran notarios, sencillamente registrando el hecho sin que haya una reacción y de protección de la vida de nuestras comunidades. Entonces vamos a estar este miércoles, y lo hemos hecho durante todo este año permanentemente. Adicionalmente, pues he tenido la fortuna de ser designado por todos los parlamentarios de la oposición para representar a la oposición en la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores. Hay que decir que este presidente no la ha convocado una sola vez, a pesar de los momentos difíciles que hemos tenido, sobre todo en nuestra relación con Venezuela y con Estados Unidos, y el presidente ha querido más bien actuar de manera, digamos, ensimismada, entre comillas, porque seguramente al único expresidente que le consulta cómo actuar en materia de relaciones exteriores será a su presidente eterno, el expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez. Pero de resto, esta comisión en la que tienen asiento los expresidentes, las dos cámaras de Senado y Cámara, las fuerzas políticas del gobierno y las de la oposición, no ha sido convocada una sola vez, pero en todo caso hay una iniciativa que hemos presentado para reformar esta comisión y para obligar a que el presidente la cite de manera permanente. Hemos estado, digamos, designados, pero además hemos hecho parte de la Comisión Parlamentaria para la Defensa del Páramo de Santurbán. Hay una comisión de parlamentarios de distintos partidos. Hemos estado en la Comisión para la celebración del bicentenario de nuestra independencia. Ya les dije, hacemos parte de la bancada verde, de la bancada alternativa. Hay una bancada transversal que es la bancada por la educación, la bancada por la salud. Hay un acuerdo parlamentario también animado por la FAO, que es el Parlamento contra el Hambre, que adelanta iniciativas en materia de seguridad alimentaria y de la lucha contra el hambre en distintos países del mundo, incluyendo Colombia. Y finalmente hemos hecho parte de una alianza también interparlamentaria, interpartidista en el Congreso, que es una alianza liderada por el colega Gustavo Bolívar, que busca modificar la política antidrogas en Colombia, ¿no? Es una alianza muy importante porque va a afrontar no solo un problema central del país, el narcotráfico, y un asunto también de interés en la agenda pública, que es la política antidrogas, que viene siendo una política ahora con este gobierno aún más, una política plegada a la política antidrogas de Estados Unidos. Es una política que tiene cero de soberanía, ¿no? Pero además es un punto muy importante, uno de los 5 puntos o de los 6 puntos del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. La gestión legislativa se las voy a mencionar también muy rápidamente. Hemos participado o radicado 45 proyectos de ley, unos como autores, es decir, en cabeza nuestra, y otros en coautoría. De esos 45 proyectos, 2 ya fueron
sancionados por el presidente de la República, por lo menos uno ya fue sancionado, y aprovecho aquí esta cuña para quienes nos siguen en redes y para ustedes mismos, detenerme un poquito en una de esas leyes, que es la ley de remisos, ¿no? Así la hemos llamado. Es una suerte de amnistía para 600.000 jóvenes o más que en el país no han resuelto su situación militar, que están en condición de remisos. Muchos de ellos tienen multas de hasta 30 millones de pesos porque han sido sancionados por las Fuerzas Armadas por no prestar el servicio militar obligatorio. Muchos de ellos no lo han hecho o porque se han dedicado a, digamos, a actividades laborales para el sostenimiento de sus familias o porque sencillamente fueron a estudiar, cumplieron sus 23, sus 24 años y no prestaron su servicio militar. Y hemos expedido una ley, yo soy coautor de esa ley junto con el senador Luis Fernando Velasco y fui ponente de la misma, para que los jóvenes hoy mismo, mañana, cuando quieran, en los próximos 18 meses, se presenten ante una guarnición militar o ante la división de reclutamiento respectivo y reclamen su libreta militar, pagando un costo de 175.000 pesos solamente. Eso además significa hacerle el quite a ciertas mafias que se confeccionan y que operan en relación con la expedición de las libretas militares a lo largo y ancho del país. Es decir que los jóvenes que nos están siguiendo, que nos están escuchando, sin intermediación ninguna, si quieren información adicional nosotros se las podemos proporcionar, una suerte de ruta de lo que deben hacer, de los documentos que deben adjuntar y sencillamente tienen que ir a la guarnición militar y reclamar su libreta militar y romper esa barrera de acceso que tienen para acceder al mercado laboral o para acceder al sistema educativo en el país. La otra ley es una ley de celebración de los 450 años de la fundación de la ciudad de Ocaña. Es una iniciativa que además concertamos con historiadores y con sectores académicos de esa ciudad, que ha sido una ciudad muy importante en nuestra historia republicana, ¿no? Tuvo un papel importantísimo en la independencia y además en algún momento, por un periodo de 2 o 3 meses, mientras sesionaba la Convención de Caña, alcanzó a ser capital de la República de Colombia, para quienes no lo saben, de tal suerte que es una celebración importante porque va acompañada de una serie de obras, de inversiones y de exaltación del lugar que ocupa esa ciudad en la historia del país. Y hemos hemos presentado otros proyectos que siguen vivos en su trámite legislativo. Uno de ellos, el mínimo vital del agua. Ustedes saben que esa fue una de las causas que los gobiernos de izquierda en Bogotá promovieron y lograron consolidar. Esto es establecer un mínimo vital del agua para todos los colombianos de estratos 1, 2 y 3 en todo el país. Y eso está articulado a un proyecto de reforma constitucional que los verdes hemos venido presentando insistentemente para convertir el agua en un derecho fundamental en consonancia con lo que ha planteado en ese tema el sistema de Naciones Unidas y la Organización de Naciones Unidas para todo el mundo. Hemos planteado un proyecto que todavía está haciendo trámite, que es el de la licencia ambiental para la exploración minera. El país tiene un licenciamiento, ¿no?, o una obligación de expedición de licencias ambientales para proyectos mineros, pero la fase de exploración que genera efectos ambientales también importantes, esa fase de exploración no tiene la obligación de expedición de licencias. Y nosotros estamos proponiendo que incluso para la fase de exploración exista la obligación de expedición de licencias ambientales. Ese es otro proyecto que hemos presentado y que está haciendo trámite actualmente en el Congreso. Hemos presentado otro proyecto de celebración de los 500 años. Se preguntarán por qué tantas celebraciones. Bueno, por lo menos hay 2. Porque resulta que la comisión segunda en la que yo estoy es la comisión de honores, ¿no? Y entonces estos proyectos y otros, en los que además me ha tocado desafortunadamente ser ponentes, son proyectos que buscan exaltar, ¿no?, y establecer honores por distintos motivos, etcétera. Un proyecto de conservación de humedales que hemos presentado al Congreso también y que está
en trámite, y hemos presentado otro proyecto muy importante para los jóvenes de Bogotá y del país, que es una reforma del ICETEX para eliminar los intereses en los créditos educativos en Colombia, ¿no? Es un proyecto que hemos presentado. El ponente ha sido, además, es un proyecto que se tramita por la Comisión Sexta, y el ponente, por fortuna nuestra, es nuestro senador Antanas Mocus, a quien le enviamos un saludo y un aplauso, porque además ha mantenido su curul en el Congreso de la República. Siguiente, por favor. Las ponencias que hemos presentado en el trabajo de este año, ya les decía, el de amnistía a remisos e infractores del servicio militar obligatorio, el proyecto, la aprobación de la enmienda de Kigali, que es una enmienda a tratados internacionales en materia ambiental que ha suscrito Colombia y que deben ser ratificados por el Congreso de la República. Esta enmienda busca, por ejemplo, sustituir los materiales que se usan en la industria de la refrigeración que producen gases de efecto invernadero, y hemos entonces, por supuesto, radicado ponencia positiva. Fue un proyecto que ya fue aprobado en el Congreso de la República, que ya fue sancionado además por el presidente, y que obligaría a una reconversión de la industria de la refrigeración en Colombia para desestimar el uso de estos productos que generan efectos, que generan gases de efecto invernadero en el país. Hemos presentado ponencia también del convenio para la protección del medio marino en el Caribe. Es un proyecto muy importante para proteger todos nuestros ecosistemas marinos en el Caribe colombiano. Es un convenio también internacional que han suscrito casi todos los países de Centroamérica y el Caribe, y que tiene ese propósito. La adhesión de Colombia a la OCDE este es un proyecto bastante polémico, sobre todo para quienes venimos de la izquierda y de ciertas causas antiimperialistas, en fin, pero la OCDE, que es la Organización Internacional del Comercio, no solo establece unas condiciones para que el país se articule de una mejor manera el comercio mundial, sino que también establece unas obligaciones al país y al Estado colombiano en materia de derechos laborales y sociales, en materia de derechos ambientales de la población, ¿no? Y, por supuesto, en materia de garantías para la competencia en mejores condiciones y en condiciones más igualitarias. Y por esa razón nosotros dimos ponencia positiva. Tuvimos que enfrentarnos con algunos de los colegas, tuvimos diferencias con, por ejemplo, el senador Robledo, que ustedes saben, los amigos del MOIR siempre tienen una posición bastante radical en estos asuntos, pero coincidimos con Petro y coincidimos con otros en que esta adhesión se convierte en un instrumento de control político importante para los gobiernos y para el Estado colombiano en relación con las relaciones comerciales en un mundo globalizado como en el que estamos ahora. El proyecto de celebración de los 450 años también rendimos ponencia en él, somos coautores y ponentes. Bueno, y este proyecto del que desafortunadamente me tocó ser ponente porque su autor es el conocido senador Manguito, ¿no? Y entonces me correspondió en la Comisión Segunda y en la plenaria ser ponente de este proyecto, que es, digamos, reconocer de manera especial como un patrimonio del país el centro geográfico del país, que queda situado en el departamento del Meta, en el municipio de Puerto López, que es un poco parecido al reconocimiento que se ha hecho, por ejemplo, guardadas las proporciones, en Ecuador con el centro del mundo. Bueno, aquí hay un centro geográfico identificado por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi, que quiere ser convertido, digamos, en un lugar de atracción turística y cultural y demás. Hemos presentado 102 proposiciones en Cámara y Senado, y de esas 54 modificaciones al Plan Nacional de Desarrollo que fue aprobado en el Congreso de la República. Muchas de esas proposiciones que no fueron tenidas en cuenta las hemos convertido en acciones jurídicas ante la Corte Constitucional para que esas disposiciones contrarias a nuestras proposiciones
puedan ser corregidas o para que haya un pronunciamiento del Alto Tribunal Constitucional en estas materias. Una de ellas tiene que ver, por ejemplo, con una fracturación financiera de la Jurisdicción Especial de Paz. Resulta que por un lobby especial que hizo el director de la Sala de Instrucción de la Corte, entonces establecieron, y con el apoyo del gobierno y de la bancada del Centro Democrático, se estableció un presupuesto aparte de una de las salas de la Jurisdicción Especial de Paz. Pero no es que le vayan a dar presupuesto adicional a la JEP, no, es que contra el presupuesto de la JEP le quitan un pedazo y le dan autonomía financiera a una de las salas de la Jurisdicción Especial de Paz, y eso para nosotros está contrario al acuerdo de paz, pero además es un nuevo ataque a la Jurisdicción Especial de Paz. Sigamos, por favor. Hemos participado en 14 audiencias públicas, hemos estado en 13 foros sobre distintos temas de la agenda nacional, hemos interpuesto 19 acciones jurídicas ante el Consejo de Estado, ante la Corte Constitucional, ante la Procuraduría. Las más importantes tuvieron que ver, por ejemplo, con el raponazo que hizo el gobierno nacional de la alcaldía de Santa Marta, ¿no?, negándose a nombrar un alcalde encargado del movimiento Fuerza Ciudadana e imponiendo un alcalde que hizo hasta para vender en la alcaldía de Santa Marta y que le entregó la administración distrital a las mafias de la política tradicional en el Magdalena, pisoteando la voluntad de 93.000 samarios que eligieron al actual alcalde, que volvió a su cargo afortunadamente, Rafael Martínez. Aquí, desde acá, enviémosle también un aplauso y un abrazo a Rafael Martínez, nuestro alcalde en Santa Marta. Y adelantamos 7 debates de control político, citados por nosotros. Uno de los debates giraron alrededor de oponernos, por ejemplo, a la utilización de drones para la aspersión con glifosato. Ustedes saben que el gobierno nacional inicialmente, ahora están proponiendo la fumigación y la aspersión como en los peores tiempos de Uribe, ¿no? Pero inicialmente, como había una prohibición de la Dirección Nacional de Estupefacientes y de la Corte Constitucional, quisieron usar drones con el argumento de que los drones no eran un artefacto aéreo, ¿no?, y que entonces podrían ser utilizados de manera focalizada con glifosato para fumigar los cultivos de uso ilícito. Hicimos un debate sobre la criminalización de la protesta social, todo este discurso estigmatizador del gobierno nacional y de los voceros del uribismo, ¿no? Hay que decir aquí con toda fuerza que tenemos que censurar que una señora que es candidata a la Junta Administradora Local por el Centro Democrático en Chapinero haya salido a estigmatizar en las redes sociales a los líderes sociales, diciendo que 2 atracadores que fueron, o 2 personas que estaban cometiendo un robo y que fueron además captados por una cámara, eran líderes sociales. Y eso, por supuesto, lo criticamos porque además ese tipo de discursos del propio presidente, del ministro de Defensa, de los ministros del despacho, de los voceros de la Alianza, del Centro Democrático, perdón, en el Congreso de la República, es un discurso que se convierte en un preludio de los asesinatos y de la violencia contra los líderes sociales, contra los excombatientes de las FARC y contra quienes trabajamos en la lucha por la paz y en la construcción de un proyecto de reconciliación en Colombia. Hicimos un debate sobre ese asunto, hicimos una evaluación de la política de paz del presidente Duque, entre comillas, política de paz, porque ya sabemos que uno de los propósitos del presidente fue hacer trizas el acuerdo de paz y oponerse a la política de paz que ha venido construyendo el Estado colombiano. Hicimos un debate sobre la garantía de nuestra tradición a propósito de los episodios de entrampamiento de los que han sido objetos no solo Jesús Santrich, sino también funcionarios de la Jurisdicción Especial de Paz, y las pretensiones también de utilización indebida de la garantía de nuestra tradición. Y bueno, y participamos en otros 5 debates adicionales en el Congreso. Sigamos. Y finalmente, pues hemos hecho una presencia muy activa, permanente en las regiones. Nosotros
creemos que hay que desbogotanizar la política nacional, que hay que ir a la Colombia profunda, que no solo tenemos una deuda histórica con esa Colombia, sino que además nos corresponde a nosotros ser voces en el Congreso de esa Colombia profunda, de esas comunidades que sufren el conflicto y la violencia, de esas comunidades que han tenido que soportar la dictadura de poderes ilegales armados ante la ausencia de un Estado que no ha hecho presencia, sino con su rostro duro, el rostro de la presencia militar o el de las fumigaciones con glifosato que quieren volver a traer al país. Estuvimos, por ejemplo, en convención en el norte de Santander, luego del asesinato de Dimar Torres. Ahí están las imágenes de la presencia que hicimos con las comunidades de allá. Estuvimos también en el páramo de Santurbán para apoyar una visita de la Procuraduría que constatara las violaciones a la normatividad ambiental y las afectaciones que está haciendo la empresa Minesa en ese reservorio de agua tan importante para el nororiente colombiano y para el país y para el mundo. Estuvimos visitando los espacios territoriales en varias partes del país, ¿no? En el departamento del Meta, en el departamento del norte de Santander, del Cauca, en fin, constatando cómo avanza el proceso de reincorporación en esas regiones, en esos sitios. Entre las visitas más importantes, pero por supuesto que hemos estado permanentemente también visitando nuestros equipos regionales, acompañándolos en todo este proceso de selección de candidatos, de configuración de las listas, de expedición de los avales. Por aquí está el veedor nacional Antonio López y acaba de llegar aquí Antonio Navarro hace media hora. Un aplauso para Navarro. Nos tocó sufrir con Navarro y con Toño López todo ese proceso de los avales, ¿no? Pero bueno, siempre es un amigo entrañable, un hombre, un referente nuestro, por supuesto, y un referente del país en la lucha por la paz y por la democracia. A Navarro, de verdad, muchas gracias por acompañarnos. Siguiente, por favor. Lo que viene para este nuevo periodo legislativo, hemos suscrito 26 proyectos de ley con la bancada verde, con la bancada alternativa y con congresistas de otros partidos. Por ejemplo, el proyecto de prohibición del fracking, ¿no? Es un proyecto que suscribimos con congresistas incluso de Cambio Radical, del partido de la U, del Partido Liberal. El proyecto de prohibición del glifosato es un proyecto que hemos firmado con un paisano de Antonio Navarro, un pastuso, el senador García Realpe, ¿no? Que siente como suyo el problema de la fumigación, como lo siente también nuestro gobernador Camilo Romero en esa región del país. Y entre los más importantes, la prohibición del licopor, ¿no? Me enteré por este proyecto, por ejemplo, porque nos acompañaron dos organizaciones muy importantes, especializadas en estos temas, que un vaso de licopor dura 500 años en descomponerse, ¿no? Y que el año pasado, por ejemplo, llegó una isla a Puerto Colombia, en el Atlántico, de 350 kilómetros de plástico y de icopor, ¿no? O sea que no estamos hablando de cualquier cosa. Y esto significa, por supuesto, un cambio cultural importante. Vamos a presentar un proyecto en relación con la vigilancia privada. Por aquí deben estar nuestros amigos. Aquí están, de los sindicatos y de las organizaciones de los vigilantes privados, que es una actividad de alto riesgo porque están exponiendo su vida por la seguridad de los conjuntos o de las personas que contratan los servicios de seguridad privados. Pueden ser además unos aliados importantes en la política de seguridad de la ciudad, en la gestión de la seguridad de la ciudad. Esas de las cosas que nuestra candidata Claudia López, nuestra próxima alcaldesa, debe tener en cuenta en la redefinición de una política de seguridad de Bogotá. Hemos presentado un proyecto para reestructurar la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores, para hacerla mucho más vinculante, para hacerla mucho más presente en la política exterior de Colombia como una política de Estado, porque los estados serios, sus políticas exteriores no son políticas de gobierno, son políticas de Estado. Hemos presentado un proyecto muy importante, lo presentamos con Alexander López y con Iván Cepeda, de Servicio Social para la Paz, que es una reforma al servicio militar obligatorio
por un servicio social que contribuya a la paz y a la reconciliación, un proyecto de regulación del cabildeo y un proyecto de formalización laboral de la actividad portuaria, que fue un proyecto además que yo le heredé a Antonio Navarro en su relación con los trabajadores portuarios de Buenaventura y del resto del país. Sigamos, creo que ya terminamos. ¿Listo? Bueno, como ven ustedes, hemos trabajado un poquito, hemos estado, digamos, asumiendo responsablemente este rol en el Congreso de la República, representando al Partido Alianza Verde, representándolos a ustedes, a quienes votaron por nosotros, a quienes confían en nosotros, así no hayan votado en las pasadas elecciones, a todos los equipos regionales y, por supuesto, representando al país que quiere la paz, al país que quiere asumir responsablemente el cambio climático, el calentamiento global, al país que quiere una sociedad menos desigual, más igualitaria, al país que quiere que sus ciudadanos accedan plenamente a todos sus derechos. Y por supuesto que me siento muy contento, muy complacido, aprendiendo en este Congreso y aprendiendo para ejercer cada vez con mejor responsabilidad y con mayor calidad este ejercicio de confianza que ustedes han hecho conmigo para ser el senador de ustedes en el Congreso de la República. Muchas gracias.